Como madre tengo mucha culpa en torno a esta cuestión. Tengo un hijo que no estaba preparada para tener, y estoy en una longitud de onda muy diferente con respecto a su padre en cuanto a cómo percibimos el mundo. ¿Haría lo correcto si me fuera y creara a mi alrededor lo que me gusta? ¿O bien debo quedarme y responsabilizarme de la situación? Si me voy, ¿arruinaría la vida de esa personita que es mi hijo? Primero, déjame decirte esto. Tienes una sola responsabilidad, que es ser tú misma. Expresar el amor y la paz y la alegría que te definen. No hay nadie alrededor de ti ahora, ni habrá jamás nadie que concuerde en nada inferior a eso, independientemente de cómo pueda ser la expresión consciente o patente de sus deseos. Veo que tu pequeño aprieta muy firmemente sobre tu mente, así que permíteme decir esto. Él busca amor y el amor que tengas para darle no puede ni siquiera ser reconocido por ti hasta que lo sientas hacia ti misma. A medida que buscas amor y encuentras la expresión de tu verdadero ser, le ayudas también en su búsqueda. Solo podrás pasarle ese amor a través del reconocimiento y de la experiencia de tu ser, de cualquier manera significativa que esto se dé. Te diré que la culpa y el juicio son guardianes de la puerta de la paz. En tanto que te presentes ante ellos, no habrá modo de atravesar. Pero también te pido que entiendas que estar en el lado miedoso de esa puerta hacia la paz no conducirá a nadie hacia la alegría o la felicidad, ni hacia ninguna expresión que sea ni vagamente reconocible como una de esas que realmente buscas. Así que cuando te digo, busca tu paz, busca primero tu autoexpresión, no abogo ni ofrezco una oportunidad para juzgarte a ti misma como culpable, porque te hayas colocado en una posición que percibes como aventajada con respecto a la de tu hijo. ¿Ves? Es justo lo contrario. Si no te pones a ti misma primero en esta posición de paz, entonces al niño no le has dado ninguna posición en absoluto. Una vez que has comenzado con este realineamiento de tu pensamiento, habrá otro fenómeno del que comenzarás a ser consciente, y que es el de la participación de tu niño. Te diré que el niño es más consciente de todo lo que sucede que lo que él es capaz de expresar. No puedes verlo así porque estás en una posición de poca claridad acerca de tu propia expresión. No abogaré ni para que te quedes ni para que dejes la relación en la que estás. Por lo que sí abogaré es porque dirijas tu atención hacia tu propio bienestar. Y si pones atención en él, entonces lo que suceda en la relación será simplemente un efecto natural. Tomará el curso que mejor sirva para el desarrollo de tu ser y de su ser. Experimentar tus pensamientos. La relación mente-experiencia. Cuando aparece confusión o caos en tu mente, estos serán experimentados fuera de tu mente bajo alguna forma de confusión o de caos. Tú no construyes circunstancias desagradables o no confortables para enseñarte lecciones. Cuando se da algún tipo de falta claridad en tus patrones de pensamiento, esa falta será reflejada bajo la forma de una vida caótica. El proceso real que está ocurriendo es uno donde el ego recibe información respecto a la confusión que existe y traduce esa confusión dándole el sentido de que no se es capaz de controlar el resultado. Así, este se convierte en algo desconocido y por tanto en temible. Y a medida que tu atención se enfoca en esos miedos, se harán manifiestos. El mensaje que tu ego permite que recibas acerca de lo que acabo de describir será muy diferente. Dirá una vez más que has hecho algo malo, algo que has interpretado como negativo. Esto le sirve a su propósito muy bien, porque continúa manteniendo a tu mente en un estado de confusión y te da una excusa para sentir que hay algo que tienes que hacer para poder resolver la confusión. Este tipo de pensamiento te lleva también por otro camino que no es de ayuda, el que te dice que hay algo que controla tu vida
y que no puedes de forma consciente afectar a eso que te controla. Esto te puede llegar bajo dos formas: creer que hay otra fuerza de cualquier tipo que tiene control sobre tu vida y que toma decisiones por ti, o creer que la información te puede llegar desde tu mente subconsciente, una mente que sientes que está más allá de tu comprensión y por tanto de tu control. Y te aseguro que ninguna de estas dos cosas es verdad. Todo esto que te parece que son procesos de pensamiento de tu mente subconsciente, te parecen eso porque no estás dispuesto a ponerte en contacto con ellos. Esos pensamientos o asuntos residen claramente en tu mente consciente, pero han estado ahí de forma no reconocida por ti. En esta falta de reconocimiento reside la base de la confusión, y esta confusión es lo que conduce a la manifestación de tus miedos. Una vez más, el proceso funciona tal que así: la confusión en tu mente. Esto es interpretado como algo que fuera de control, lo cual crea miedo. Una vez que tu atención se ha enfocado en esos miedos, estos se harán manifiestos en tu vida, ya que se han convertido en reales en tu mente. No es posible que puedas experimentar nada en tu vida física que no haya sido ya incluido en tus patrones de pensamiento. Ahora bien, tu ego tomará esta declaración e intentará hacerte prisionero de ella. Intentará que tengas sentimientos de culpa diciéndote: ¿ves lo que has hecho? Ahora mira en qué bonito lío te has metido. No escuches esta información. En vez de eso, escucha la más verdadera implicación de lo que te estoy diciendo. Reconoce con la mayor de las certezas que la declaración «nada te llega que no esté ya albergado en tu mente» es un ofrecimiento de total libertad. Tú tienes el poder para determinar lo que vaya a estar en tu mente. La cuestión que te surge ahora es la de cómo ajustar esto con la anterior información que te he dado, la que dice: intenta vaciar tu mente, trata de liberarla de los patrones de pensamiento miedosos. Te aseguro que este mensaje tiene como significado específico el de abandonar los patrones de pensamiento que han sido fabricados por tu mente egoica, por esa mente que tiene dentro de sí un sentido de limitación que se basa en la experiencia previa, en las viejas cintas, tal y como lo dirías. Te animo a que permitas que tu mente se abra a la paz, a la actitud pacífica, con que mejor puedas reflejar tu estado natural mental, el estado mental que refleja tu ser. En este estado pacífico es donde experimentarás claridad y la absoluta certeza de que cuando creas una experiencia en tu vida física desde este estado de paz, no habrá confusión en cuanto al resultado. No hay fuerza fuera de ti que tenga ninguna vigencia sobre la realidad de tu ser, o que pueda brindarte eso que has llamado lecciones de ningún tipo, lecciones que puedan ser experimentadas por ti como siendo algo menos que agradable. Y sin embargo, si has desarrollado un estado mental de pensamiento que cree que las lecciones aprendidas son, en su mayor parte, experiencias desagradables, entonces atraerás esas lecciones hacia ti mismo para ser experimentadas así. Permíteme recordarte que esta manera de pensar es una que ha sido desarrollada durante eones de un tiempo, durante el cual te has convencido a ti mismo de que eres culpable y personalmente indigno, y que por tanto no mereces recibir la experiencia de amor que es tuya, en tanto que presencia de tu ser. A medida que te permitas recibir más y más consistentemente en un estado pacífico, la verdad de esto se te hará conocida. Déjame decirlo de otra manera. Cuando entras en contacto con tu estado natural de ser, cuando estás sintiendo una paz armoniosa y haces peticiones desde ahí, solo hay una manera de experimentar los resultados. De igual modo, cuando tu mente está en un estado de confusión y miedo,
La única manera de experimentar lo que se haga manifiesto a partir de esos miedos es de una manera miedosa. Dicho de la forma más simplista, puedes pensar sobre ello tal que así: caos dentro, caos fuera, paz dentro, paz fuera, amor dentro, amor fuera. El sentido de lo que te estoy diciendo se te está haciendo más patente. No hay nada que pueda sucederte a ti, solo existen los procesos de pensamiento y los patrones del estado mental en el que existas. Eso es todo. Lo que experimentas como tu realidad física es solo una confirmación de lo que experimentas en tu mente. Y a medida que vayas por este proceso del despertar, descubrirás que ni siquiera es necesaria esa confirmación física. Todo lo que está sucediendo te está sucediendo en tu mente. Así que si continúas experimentando cualquier tipo de cosa desagradable en tu existencia física, reconoce entonces que tu ego ha valorado de cierto modo esa experiencia. Y de nuevo, más que juzgarte a ti mismo por ser malo, al haber permitido que eso suceda, míralo como un reflejo de lo que está pasando en tu mente y elige de nuevo. Ahí está tu libertad. Elige de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, hasta que el proceso de tu elección se convierta en uno donde, de forma normal, natural, quieras elegir paz. Ahora bien, hay otra cosa que te da problemas y que es: ¿cómo puedo elegir paz? ¿Cómo puedo efectuar de forma consistente esas elecciones en mi mente cuando aparentemente mi mente, mi pensamiento, mi vida están tan influenciados por las otras vidas que me rodean? Permíteme asegurarte que esto se trata de otra estrategia de tu ego para reforzar el pensamiento, que dice que tus patrones no pueden ser cambiados, a no ser que todos los patrones de la gente alrededor se adapten a tu manera de pensar. Y te aseguro que pensar así es ver el mundo al revés. La verdad es que no verás cambiar ningún patrón de pensamiento de nadie a tu alrededor hasta que no cambies los tuyos propios. Es dentro de tus propios procesos de pensamiento donde has percibido el enfoque del ego que luego parece tener lugar en aquellos a tu alrededor. Cuando te digo que solo experimentarás lo que reside en tu mente, no digo que esto sea así excepto en el caso de cómo vas a experimentar los efectos de las actividades de algún otro. No hay excepciones a este principio. Por difícil que esto te pueda parecer de creer y de comprender, te aseguro que esto es lo que ocurre. Cuando tu mente reside en un estado de paz total, cuando te sea imposible experimentar otra cosa que no sea paz, verás a todos los que te rodean en ese mismo estado de paz. Y no te ofrezco esto como un mero ejercicio intelectual, para que trates de comprender cómo esto podría suceder. Te lo doy simplemente como una declaración de la verdad. En ese, tu tan particular lugar de pensamiento ahora, el valor principal que tiene la experiencia física es el de que te puede mostrar lo que está sucediendo en tu mente. A medida que ves algo que aparentemente tiene lugar en tu vida, míralo como una oportunidad para saber lo que está sucediendo en tu mente. Cuando experimentas armonía, paz y gozo sin límites, reconoce que tu mente está en un estado que refleja una percepción más verdadera de tu realidad. Cuando experimentas miedo o carencia de cualquier tipo, simplemente reconoce que eso es lo que se encuentra dentro de tu mente limitada. No te juzgues a ti mismo por ello, no es ni siquiera necesario saber por qué está allí. Basta con saber que está, y es suficiente saber, con igual certeza, que tienes la oportunidad de elegir que no lo esté. Esta verdad no podría ser más simple. Reconozco que el proceso de aplicar en la práctica de forma consistente esta elección de tener paz incondicional no es algo que sea percibido por ti como un proceso simple.
Pero por favor, no confundas la simplicidad de la verdad con lo que puedes experimentar como dificultad a la hora de implementarla. No te dejes despistar por tu ego cuando intentas elegir paz. Cuando no la veas, manifiesta, no digas, debe haber algo más complejo que no estoy entendiendo. Porque realmente no lo hay. La complejidad reside solo en la implementación de lo que te estoy diciendo. Sé que algunos habéis tenido también el sentimiento de necesitar salir fuera de algún bache financiero y habéis estado realmente tratando de hacer muchas cosas para conseguirlo. Y cuando estas cosas parecían no funcionar, os decíais que quizás había algo diferente que deberíais estar haciendo, otro camino, una manera mejor. Para aplicar los principios de los cuales acabo de hablar, os recomendaría enfocar esto con la comprensión de que lo que sí que conseguirás, el propósito deseado, no es lo que haces. Lo que marcará la diferencia será el marco mental en el cual te encuentras. Se han enfocado en muchas tareas con el sistema de pensamiento, con la creencia de que cuanto más duro trabajen, mayor será la recompensa. Esta creencia está basada en una referencia histórica acerca de lo que percibes que te ha sido enseñado por tu experiencia previa. Es una percepción incorrecta. Sin embargo, si quieres examinarla, verás que te ha ilustrado el mismo punto que describías antes, es decir, debido a que primero lo has convertido en creencia, entonces se ha convertido en realidad para ti. En tus circunstancias actuales, el miedo que reside y que acompaña a este sistema de creencias ha impuesto las limitaciones que estás experimentando. ¿Cuántas veces recientemente te has dicho a ti mismo, no importa lo que haga, no parece funcionar? Decirlo es una descripción y una expresión del patrón de pensamiento que estoy describiendo, y es ese patrón lo que te está demostrando él a sí mismo. Ese patrón de no funcionar. Lo que estás experimentando es la simple confirmación de lo que estás pensando. El hecho de manifestar necesidades físicas puede ser algo percibido y experimentado en un marco de referencia limitado o ilimitado, dependiendo de si las albergas en tu mente en tanto que una expresión apropiada de tu ser. Cuando les das cualquier forma de limitación, entonces se verán limitadas. Cuando las percibas como incapaces de funcionar, no funcionarán. Cuando elimines tu sensación de limitación, entonces las experimentarás como ilimitadas. El único límite que existe para una experiencia de cualquier tipo es el límite que exista en tu marco de pensamiento en el momento en que tú la moldees. Así que cuando tu motivo sea el de experimentar tu ser, lo experimentarás sin límites y simplemente porque esa es la única descripción verdadera de ti, un ser sin límites. Tratar de comprender cómo funciona todo esto ahora se convertiría en una excusa adicional para que tu intelecto entre en el cuadro. Lo que te estoy diciendo en este momento no será registrado con tu mente lógica racional, pero a medida que liberas los límites dentro de los cuales te mantiene esa mente lógica racional, entonces crearás el espacio para reconocer la verdad resonando en ti. Tu ego te querría hacer creer que te será cada vez más fácil experimentar tu yo espiritual o iluminado a medida que seas capaz de eximirte de tu responsabilidad económica y ser más pacífico. Pero no. Esto es también dar marcha atrás. Elige estar dentro de un estado de paz y con seguridad. Elige tener resueltos tus problemas financieros y así será hecho, y de una manera que te dará paz y felicidad, armonía y alegría en tu conciencia. No puedes estar alegre debido a que hayas resuelto un problema que te ha llegado a la conciencia. Esto solo te confirmaría que es posible que te lleguen otros problemas a tu conciencia. Problemas con los que entonces te pondrías a atravesar de nuevo el proceso de resolverlos para así poder brindarte un gozo adicional.
Cuando reconoces tu ser como la presencia del gozo, sabrás que no hay problemas que lo acompañen. Los problemas no reflejan una mente gozosa, así que permite que los bueyes vayan delante del carro. Una atención enfocada en el recuerdo de tu ser no promueve el pensamiento temeroso. Solo tienes una elección posible, y que es la que se da entre continuar viendo mediante los velos y las anteojeras de la percepción del pasado o bien comenzar de nuevo. Te alentaría a que comiences este nuevo proceso con la previsión de que has pedido la verdad y de que ésta vendrá a ti. Vendrá tan rápido como vayas creando el espacio que te permita escucharla. Así que te pido que comiences el proceso ahora. No intentes entender lo que te estoy diciendo. Simplemente dite a ti mismo: elijo paz en vez de esto. Permítete sentir el calor del amor que te envuelve a medida que reconoces la presencia de la paz que has elegido. Reconoce a tu ser en este espacio y el resto se te hará conocido. Dada una situación donde se ha desarrollado una vida de éxito con cierta posición, riqueza y posesiones materiales, si entonces esto cambia repentinamente y todo se pierde la fuerza y con estrés, ¿qué está pasando desde una perspectiva espiritual? ¿Acaso el ser pleno se está reprogramando hacia diferentes valores? Está bien entender que en realidad nunca te puede llegar algo que esté más allá del alcance de tu mente consciente. Si esto no fuera cierto, entonces tendrías todavía la sensación de que hay cosas que se te pueden hacer a ti. Si tu ser pleno, tal y como ahora lo entiendes, o bien, si tu mente subconsciente, la que ahora está más allá del alcance consciente, fueran capaces de dirigir tus actividades, entonces todavía te parecería que hay algo que te está trayendo los acontecimientos de tu vida y sobre lo cual no tienes control. Y esto violaría totalmente el principio que te he dado antes, el que experimentarás aquello que primero veas dentro de tu mente. Lo que está en tu mente hará aparición en tu mundo físico. Así como ves si algo estuviera en tu mente inconsciente, incluso algo que pudieras aceptar como parte de tu mente, y si en tu actitud consciente se encontrara fuera de tu control, entonces podrías ser una víctima de tu ser, de tu yo, lo cual no es diferente de ser una víctima de cualquier otra circunstancia. Sostener una creencia así no es algo que te vaya a ayudar. Lo que intento explicar, sin embargo, es que hay muchas cosas en tu mente consciente que no has puesto en orden, que no has preparado, pero que están ahí dentro de tu alcance y de tu comprensión. Y sin embargo, todo parece estar desenfocado. A esto me refiero como a una sensación de caos. Este caos podría tratarse de 1000 pensamientos embarullados, no claramente distinguibles en tu percepción consciente. Y cuando ese es el caso, y como lo que estás experimentando en tu mundo físico es reflejo de lo que esté dentro de tu mente, entonces experimentarás tal caos. A medida que tu mente pierde claridad, esas circunstancias que estás manifestando en tu mundo físico perderán igualmente claridad. Según tus experiencias, comienzan a tomar una forma que parece estar fabricándose afuera por cuenta de ellas mismas, y cuando te sientes perdiendo el control de la situación fuera de tu mente, entonces has perdido obviamente el control de las circunstancias dentro de tu mente. Parece que las cosas te están sucediendo a ti y tu mente entonces se disparará hacia un miedo a perder lo que sea que en ese momento tengas más miedo de perder. Porque como ves que las cosas se van de control, primero querrás preservar aquellas que consideres más preciadas, y cuando surge este sentimiento de necesitar preservar, lo haces desde un punto de vista temeroso, y cuando el miedo a perder se hace real en tu mente,
se hace físicamente manifiesto. Ahora, tal y como ocurre con muchas otras cosas que experimentas, este concepto en sí mismo puede resultar atemorizador, pues el concepto de que si permites que tu mente sienta miedo, entonces aparecerán aquellas cosas que sean más representativas del miedo en tu mundo exterior. Tu ego ama pensar, en términos que para ti resulten negativos, en aquellas cosas que proporcionarán un impacto adverso. Pero piensa conmigo, por un momento, sobre cómo de maravilloso es realmente este concepto. Pues te debería estar diciendo que, cuando la paz esté en mi mente, cuando el amor esté ahí, entonces eso es lo que experimentaré. Fíjate cuántas veces hemos dicho elige paz. Te aseguro que cuando la eliges no es solo porque tu entorno vaya a reflejar paz, sino que también te animaría a comprender que lo que estará reflejando es en el fondo el estado natural de tu ser. Y esto, después de todo, es el kit de la cuestión. ¿Se experimentará el entorno también como pacífico? Por supuesto. ¿En mitad de una guerra? Vamos con esto de la guerra. No intentes hacer el ejercicio intelectual y mental de decir, puedo estar en paz en medio de la guerra. Entiende por qué la guerra es creada. Cuando ya no aceptas el conflicto como real o como algo valioso, entonces no habrá motivo para que se encuentre en tus pensamientos. Y si no está ahí, no hay manera posible de que aparezca en tu experiencia física. No intentaré decirte que es imposible que tu mente encuentre un semblante de paz en medio de la guerra, porque ciertamente es posible. Pero esta no es la experiencia más plena de la paz, porque en ella no sería posible ninguna sensación de conflicto. La frase, aunque transite por el valle de la muerte no temeré ningún mal, ¿es una metáfora para lo que estás describiendo? Ciertamente lo es. La metáfora podría ser expresada más claramente así. Aunque parezca existir en un estado de ilusión, no tendré miedo cuando reconozca que, de hecho, se trata de una ilusión. Así que cuando transite a través de ello, aunque parezca encontrarme en un lugar donde no estoy, no le temeré al mal. Porque reconozco que estoy soñando y que nunca he abandonado realmente mi hogar de paz. La manera de salir del caos de nuestra mente es entonces, tal y como ya has explicado, elegir paz. Elige paz. Sobre todo elige paz hasta que puedas reconocer que es la única elección. Y cuando finalmente caigas en la cuenta de esto, entonces repentinamente habrás despertado. Y reconocerás que nunca has abandonado la paz. Y entonces entenderás completamente el sentido de la palabra ilusión. Elecciones sobre la manifestación. Hay una gran confusión en vuestras mentes sobre cómo conseguir efectos mecánicos reales en lo que llaman manifestar. Se trata de aquello que hemos hablado antes, que experimentarás lo que elijas ver. Como ya eres un ser totalmente perfecto, sin un sentido real de carencia, el hecho de creer que manifiestas muletas materiales, por así decirlo, supone creer que necesitas esas muletas. Si por otra parte eres capaz de mantener el reconocimiento de la verdad de tu ser y te pones manos a la obra con este asunto de la manifestación, ¿ves cómo de diferente lo enfocarías? Lo verías entonces desde la perspectiva de no tener miedo o de no necesitar apegarte a ello. Lo verías simplemente como otra pieza más en el juego que has elegido jugar, otro juguete. Podrías tener cualquier cosa que eligieras tener en este ámbito físico. He dicho esto antes, pero nunca se ha asentado lo bastante como para ser sentido como un conocimiento. El término universo abundante es un término egoico
que se refiere a cualquier cosa que te llega porque la has pedido desde un cierto sentimiento de necesidad. El término universo infinito es más apropiado, pues te ayuda a reflejar en tu conciencia el reconocimiento de que un universo infinito se refiere en realidad a la mente de Dios. Creer que en la mente de Dios existe abundancia también crea el pensamiento de que podría haber carencia. Abundancia es una palabra que tiene un opuesto, y los opuestos no existen en la mente de Dios. Dentro del marco de la experiencia física puedes crear tanta abundancia como desees. Es bueno, sin embargo, que reconozcas que este tipo de abundancia no tiene conexión con y no está patrocinada por la mente de Dios. Lo que es valioso que entiendas sobre esto es que esta capacidad que tienes para crear abundancia incluso en esta dimensión física tiene su raíz en tus verdaderas capacidades creativas como ser infinito. En el estado de la verdadera realidad de quién y de lo que tú eres, tus capacidades creativas serán expresadas de forma muy diferente. Pero como no se te escatima nada en este estado de sueño, puedes también usar esta capacidad creativa de la manera en que desees. Si deseas que la enfermedad te demuestre algo, entonces ciertamente que lo conseguirás con ella. Si utilizas esa capacidad para fabricar abundancia de cualquier tipo, entonces te pediría que entendieras que eres también tú quien está fabricando tal cosa. Probablemente has notado a veces que cuando has intentado fabricar abundancia financiera, o bien obtener ciertas cosas en la experiencia física, esto vino acompañado del pensamiento de que no te la merecías. Me gustaría explicarte que este pensamiento no es muy apropiado. Si lo escuchas desde la referencia del ego, entonces bien podría ser que el ego estuviera intentando mantenerte en un cierto estado de confusión, al decirte que no puedes realmente tenerlas. Y entonces, al intentar obtenerlas y no tener éxito, simplemente parecerá que se te está demostrando esa misma observación del ego, la de que no te las merecías. A lo que aquí me refiero es a otro pensamiento que vendrá a tu mente a medida que intentes crear o manifestar lo que sea que califiques como abundante. Mientras ello aún venga acompañado del sentimiento fastidioso de que en realidad alcanzarlo no es algo que sea muy correcto, ese sentimiento fastidioso es tu sentido del valor de la abundancia. Y es sobre esto de lo que te pediría que cambiaras tu conciencia. Permítete retirar la identificación de esta abundancia como algo que tendría valor. Si deseas tener algo simplemente como parte de la experiencia de la dimensión física, entiende claramente que puedes tenerlo. Entiende también que el único valor que puedes asociar apropiadamente al reconocimiento de tu capacidad para producir abundancia es que esta capacidad está fuertemente ligada a tu auténtica capacidad creativa, que es la expresión de quien tú eres. La cosa en sí que va a ser manifestada en tu conciencia física no tiene valor alguno, pero el hecho de que puedas manifestarla, fabricarla, y de que esta manifestación vaya en paralelo a la verdadera expresión de tu ser, sí que tiene valor. También te diré que mientras el ego, al luchar por mantener un sentido de relevancia para tu identidad, podría por un lado decirte que no te mereces manifestar abundancia en tu vida. Por otro lado, y a medida que llegas al pleno reconocimiento de lo que verdaderamente significa la manifestación, podría cambiar completamente y decirte, ¿ves cómo de maravilloso es todo? Porque nosotros fuimos capaces de hacerlo. El hecho de ponerte a escuchar cualquiera de los dos mensajes sustanciaría tu sentido de limitación, y ese sentido sería validado si valoraras la cosa que manifiestas. Pero si lo que permites que suceda es el reconocimiento de que la capacidad de manifestar no es nada más que algo que va en paralelo a la extensión creativa de tu ser, entonces todo se verá bajo una luz totalmente diferente.
Cuando no estamos en un estado de limitación, ¿todas nuestras necesidades se satisfacen de inmediato? Cuando estás plenamente despierto, la palabra necesidad no forma ni siquiera parte de tu vocabulario. Solo existe el reconocimiento de la plenitud y la compleción. Me gustaría que quedara claro también algo más. Este estado mental de limitación existe, ya sea que te percibas como estando en un cuerpo físico, o ya sea viéndote como un cuerpo espiritual. Tú eres mente, pero en tanto que esa mente tenga asociado algún sentido de limitación, entonces no experimentarás la totalidad de tu ser. La existencia en forma física, sin embargo, te presenta una situación que conlleva la divergencia más radical con respecto al concepto de ser mente. En caso de que despertaras plenamente y desearas retener todavía una forma física, no te limitarías a simplemente deshacerte de las necesidades que son percibidas como sostenedoras de esa forma. Ellas no desaparecerían, pues son inherentes al ámbito de la forma física. Sin embargo, en caso de hacer esa elección, constatarías rápidamente lo que acabamos de hablar, que es que te resultaría muy fácil manifestar cualquier cosa elegida, tanto su forma física como lo que manifiestes para sostenerla. Esas cosas se convertirían simplemente en subproductos utilizados para poder tener la experiencia física. Y lo que te estaba contando antes era que, en el proceso de despertar, esto sigue siendo cierto. Manifiesta lo que quieras, pero reconoce la diferencia. Hemos hablado muchas veces sobre el valor que tiene el reconocimiento de la motivación, y espero que esto te sirva para clarificar mejor el sentido. Un proceso te lleva al punto de vista de la necesidad, lo que sirve para desviar tu atención de la verdadera cuestión, mientras que el otro permite que esta cuestión, que es tu despertar, resuene plenamente contigo, resida plenamente en ti. Y entonces el resto de cosas que intentarías traer a tu reconocimiento consciente dentro de tu experiencia física son simplemente las cosas deseadas para sostener esa experiencia, pero que no tienen un fundamento en la realidad. Nadie, ninguna otra fuerza en el universo apoyará tu invocación para la manifestación, simplemente porque cualquier otra fuerza que exista en el universo y que esté alineada en el reconocimiento de la mente de Dios, no ve necesidad. No intento decirte que abandones tu necesidad, sino solo tu definición de ella. Contémplalo como un mecanismo de soporte para la experiencia física, y entonces haz lo que gustes con ella. Permíteme añadir una cosa más, por si todavía no está claro. El ego puede enviarte muchas agujas para que busques en el pajar, con la creencia de que los resultados de las elecciones que haces tienen valor a la hora de alcanzar tu despertar. Mas, por favor, entiende que se trata de distracciones. Son solo intentos del ego para nublar tu pensamiento acerca de la única cuestión que importa. Si puedes mantener este reconocimiento y simplemente permitir que se dé cada elección a medida que parece llegar, y con el pleno reconocimiento de que no importa, entonces puedes elegir lo que sea que prefieras. La relevancia de todo esto es que entiendas que cualquier elección que hagas simplemente necesita ser hecha desde la base del reconocimiento de tu ser. A esto nos referíamos cuando hablábamos de hacer una elección que te dé un sentido de paz. Este sentido de paz es el reconocimiento más cercano que actualmente puedes tener del hecho de estar alineado con tu ser. Las elecciones en sí mismas no tienen valor. La motivación con la cual las haces es donde reside el valor. Has pedido despertar, has pedido experimentar el verdadero estado de tu ser. Por tanto, ¿no es absolutamente congruente con todos los principios que estás aprendiendo que entonces eso será lo que recibas? Y según trates de manifestar un sistema de soporte para la experiencia física,
Hazlo de una manera que sea igualmente congruente con la constatación de tu ser. Ahí reside el valor de tu reconocimiento del paralelo que se da entre, por un lado, manifestar dentro de la experiencia física y, por otro lado, extender tu naturaleza creativa en el estado de la realidad. Lo que importa es el reconocimiento de que se trata de dos cosas que van en paralelo, aunque estés confinado a la experiencia física. ¿Cómo podrías soñar en hacer algo que sostenga la experiencia física mientras crees que su creación era necesaria para sostener tu ser real? Y bien, eso es lo que sucede cuando le das mayor relevancia a la cosa que manifiestas en vez del proceso de la manifestación. Simplemente permite que las cosas lleguen a tu conciencia. Permitir es la expresión de tu ser natural. Reconocerás que el ego está formando parte del proceso cuando reconozcas el impulso a lograr, a conseguir. En el pasado, cuando has intentado manifestar cosas desde una base o posición de miedo, de necesidad, de sentido de carencia, esas cosas no han sido manifestadas. Te sugiero que el hecho de que no lo hicieran es congruente con tu petición de despertar. Si se hubiera manifestado cuando has intentado traerlas a tu existencia desde una base de miedo, entonces no te servirían para confirmar la verdadera identidad de tu ser. No has pedido ser engañado más todavía. Tu petición ha sido la de recordar la verdadera naturaleza de tu ser. Por lo tanto, ¿no es más simple entender que todo lo que te sucede lo hace en una congruencia absolutamente perfecta con respecto a esa petición? Y cuando tu ego pida algo que no aparezca, sabrás que tu petición ha sido concedida de nuevo. Una vez que entendemos eso, entonces, ¿esta experiencia física es como un terreno de juego? El tipo de terreno de juego al que te refieres no se limita a esta experiencia física. Existe en cualquier estado o dimensión en que estés, si en ella retienes el sentido de limitación. Puede ser confuso animarte a tener un sentido de juego en el sueño y a la vez animarte a despertar de él. Estaría mejor que te concentraras simplemente en que es un sueño. Y por sueño me refiero a que se trata de un sentido de ti mismo, de una sensación que tienes sobre ti mismo, que no es real. En el sentido de que has fabricado un fondo físico como escenario sobre el cual actuar tu comedia-drama, sabiendo que el papel que tienes no es más que una caricatura de tu ser, que lo entiende como un patio de juegos, y con este reconocimiento actúa con alegría en tu papel. También te alentaría a reconocer que la alegría que experimentas al mitigar la limitación del sueño excede con mucho la diversión que dices tener cuando juegas dentro del sueño. Experimentar tus pensamientos. Una de nuestras principales cuestiones es respecto a la manera en que nos comportamos con nuestros asuntos financieros y a su estatuto. Hemos estado siguiendo la guía lo mejor que podíamos en nuestras actividades y nos hemos resistido al esfuerzo, al elegir hacer las cosas que nos dieran paz. Todo está yendo bien excepto que se nos hace muy difícil alcanzar los objetivos financieros. ¿Estamos haciendo lo correcto o deberíamos dirigir nuestra atención hacia ciertas actividades diferentes que conseguirían hacer más fácil llegar a fin de mes? Hay dos áreas hacia las cuales yo dirigiría vuestra atención respecto a esto. La primera es sobre tu preocupación respecto a lo que estás interpretando como seguir pautas, como seguir las pautas que estás aprendiendo acerca de cómo conseguir dinero y de cómo dirigirlo hacia el área donde se perciba la necesidad. Lo que me gustaría decirte es que se pone demasiado énfasis en la forma específica, y esta parece ser una tendencia que surge a medida que uno estudia filosofías que se perciben como caminos hacia la iluminación. Me gustaría que entendieras que no hay complejidades formales involucradas en este camino. Piensa más a menudo en esto como si fuera una actividad donde te estás intentando colocar a ti mismo en un estado mental de paz que te recuerde lo que ya es. Y para ello, y como seguro
que puedes comprender ya, no es ninguna fórmula. Ahí tenemos pues esa creencia, muy bien anclada en tu mente. La creencia de que hay algo que necesitas para hacer cambiar quien tú eres, y en tanto que tal creencia sería lo opuesto a simplemente permitirte reconocer lo que ya es. Cuando crees que hay algo que necesitas aprender para, por ejemplo, poder manifestar unos ingresos adecuados, esa percepción, te lo aseguro, es poner el mundo del revés. Dirige de nuevo tu atención a lo que hemos dicho tantas veces antes. Solo hay una cosa sucediendo, y es el proceso de reconocimiento de tu ser, tu yo, con mayúscula. A ese proceso se lo reconoce mejor si decimos que se trata de dirigir tus patrones de pensamiento diarios hacia un mejor alineamiento con respecto a quien tú eres. Permíteme decirlo así, una actitud pacífica, amorosa, que permita incondicionalmente, es lo que mejor conduce a tu mente consciente a que se alinee en el reconocimiento de tu mente plena. Si solo estuvieras preocupado por este proceso, encontrarías que se te daría todo el resto de esas cosas que percibes necesarias para poder mantener tu vida física, y estas cosas serían halladas de una manera más natural, sin sensación de esfuerzo, sin ningún sentido en absoluto de que exista algo que necesite ser cambiado que no sea tu patrón de pensamiento. ¿Ves? Cuando estás alineado con tu estado natural de paz y de armonía, al ser la extensión de amor que realmente eres, ese estado mental reconoce con toda seguridad lo que es necesario proporcionarte para tu confort físico. La confianza que acarrea este estado mental trae consigo claridad, y entonces esa claridad se traduce bellamente en lo que podrías definir como satisfacción de tus necesidades. Lo que ahora sucede es un estado de confusión, y un estado así necesariamente va a dejar a tu mente con dudas, y las dudas serán interpretadas por tu ego como miedo. Miedo a no estar haciendo lo correcto para manifestar tus necesidades. Y en esa falta de claridad y con esas dudas, eso que percibes como necesidad satisfaciéndose no ocurrirá. La segunda área hacia la que me querría dirigir es esta. En todo momento estás totalmente completa y plenamente experimentando la encarnación, embodiment, de tu sistema de pensamiento. E iré más allá y te diré que en todos y cada uno de los momentos tú eres la encarnación de ese sistema de pensamiento. Ahora, entonces, como ves, si acoplas lo primero con lo segundo, será más fácil entender que cuando ese sistema se convierte en uno de conocimiento y de confianza, la extensión más verdadera de quien tú realmente eres, entonces, esa será la encarnación que tú experimentes. Te animaría a no dirigir la atención hacia lo que podrías percibir como caminos específicos de manifestación u otras tantas tangentes, sino a concentrarte más fundamentalmente en reconocer quién tú eres. Déjame refrescar tu memoria sobre ciertas cosas que tú no eres. No eres confusión, ira, miedo. Pero cuando esas cosas, esos pensamientos o sentimientos están en tu mente consciente, entonces son efectivamente experimentados. Por favor, no entiendas o no interpretes esto como si fuera algo negativo o como otro motivo para juzgarte a ti mismo como un ser carente. Más claramente entiende que todas las cosas que te llegan lo hacen como respuesta directa a lo que has pedido. Las has pedido permitiéndolas estar en tu mente. Entonces te digo de nuevo que no hay nada que cambiar que no sea tu mente. Será de lo más útil para ti recordar que este cambio no es algo que se vaya a convertir en un esfuerzo que debes realizar para hacer algo, o para pensar en algo que no sea lo que ya existe en tu mente. Lo que ya existe está siendo encubierto por una ilusión de lo que crees que eres. Así que no emprendas este proceso de cambio mental con una actitud que diga, debo convertirme en algo. Enfócalo
más directamente con el certero conocimiento de que el cambio te está simplemente trayendo de vuelta a realinearte con lo que siempre has sido. Piensa en esto, si quieres, como si fuera un proceso de llevarte a ti mismo fuera del estado de amnesia. ¿Significa esto entonces que no experimentaremos prosperidad y abundancia en nuestras vidas hasta que no hayamos alcanzado el punto de vivir sin confusión, sin ira, sin desarmonía de cualquier tipo? De cierto modo lo he pasado muy mal creyendo que tenemos que ser perfectos antes de poder empezar a experimentar nuestra abundancia. Lo entendías mal. Mi propósito era transmitirles que lo necesario es ser perfectamente claro. ¿Ves? Entonces, decir esto. Necesitamos ser perfectos para poder experimentar abundancia. Es poner de nuevo la ecuación patas abajo. Ya eres perfecto. No hay necesidad de luchar por la perfección. Lo que simplemente necesitas es reconocer lo que ya eres. El hecho de que no estés ya experimentando abundancia simplemente indica que no te estás permitiendo a ti mismo estar en la posición de recibirla. Y esto sucede porque tu mente está en un estado de confusión. El énfasis, si quieres, ha sido colocado en el efecto en vez de en la causa. Eres sin duda consciente de gente, y puedes señalar muchos ejemplos, que experimenta una gran riqueza financiera y que en absoluto son espiritualmente conscientes, según podrías describirlo. Te aseguro, sin embargo, que en los casos que mencionarías existe una gran claridad en la mente de cada individuo al respecto de lo que desean experimentar. Y ahora te diría que, en caso de que eligieras experimentar abundancia financiera, y eso se convierta en el único énfasis en tu mente, excluyendo el resto de intereses, entonces la tendrías, y no porque se te concediera como regalo, sino más simplemente porque es algo que tu mente alberga con una total claridad. Ahora estás preguntándote cómo se ajusta esto a lo que antes hemos descrito como permitir que sea un estado mental de paz lo que manifieste la misma cosa. En ambos casos se ha dado lo mismo, debido a la claridad que existía. Pero en uno se dio porque ha sido el único propósito en cuanto a lo que se ha de conseguir, y en el otro se dio como resultado natural de tu búsqueda de un estado de paz en un reconocimiento del proceso que tiene lugar como respuesta a tu pregunta global. ¿Quién soy? Lo que sucede en tu experiencia física, a la luz de estar en este marco mental, es la experiencia de verte a ti mismo como pleno, y la experiencia de conseguir riqueza financiera. Cuando esta ha sido el único propósito, será percibida por ti simplemente como tener dinero. Así que, como ves, ambos casos son encarnaciones de tu estado mental. En cada caso reconocerás aquello que has recibido. Cuando pides y te enfocas y diriges claramente tu atención indivisa a la riqueza, reconocerás que eso es lo que recibes. Cuando diriges tu única, indivisible y clara atención a comprender quién eres, entonces reconocerás que esto es lo que recibes. Y la abundancia financiera que experimentarás como resultado será contemplada solamente con la importancia que realmente tiene. La verás simplemente como un subproducto, en vez de verla como el comienzo y el fin de todo lo que estás buscando. Esto que he dicho, en cuanto a tu absoluta capacidad para llevar a tu conciencia dentro de la encarnación física, lo que sea que albergues en tu mente con total claridad, es algo que has escuchado pero que no has creído. Como esto no tiene una base de justificación en tu experiencia previa, entonces no pareces tener motivos para tener fe en ello. Cuando te animo a ignorar el resto de distracciones, excepto la búsqueda de recuerdo de quién tú eres, lo hago con el firme conocimiento de que una vez que hayas captado la relevancia y el conocimiento que te llega
de esa búsqueda, ya no sentirás necesidad de justificar nada a partir de las cosas que has experimentado previamente. La confianza y la fe en el proceso que emana simplemente de este conocimiento se convertirá entonces en algo confiable dentro de ti. Y no habrá falta de claridad con respecto a lo que hay en tu mente y a lo que estás directamente experimentando como resultado de lo que hay en ella. ¿Ves? Todas las cosas que parecen ser escollos solo pueden ser solucionadas desde el conocimiento que procede de esta búsqueda. Y solo el ego es quien te mantiene firmemente bloqueado, poniendo la confianza y la fe en esas cosas que has experimentado previamente. Y así, el asunto se convierte siempre en el desafío, por así decirlo, de permitirte a ti mismo deslizarte más allá de la barrera del ego. No te reconocerás a ti mismo o no reconocerás la verdad de lo que te estoy sugiriendo mientras aceptes la interpretación del ego que dice: enséñame. Creo que sería apropiado aquí dibujar el círculo completo y llevar tu atención hacia lo primero que fue tratado en nuestra conversación. No te preocupes en demasía o no te desvíes por nada que pudieras interpretar como un programa o proceso para conseguir aquello de lo que hemos estado hablando. Todos los caminos que estás tomando conducen con seguridad a la respuesta a tu cuestión primordial. ¿Quién soy? Lo que te sugiero es que tomes una autopista de acceso limitado, una que tienes menos salidas y que te permite menos distracciones en el pensamiento. Permite que se dé la simplicidad de vivir tu vida de forma congruente y coherente con la expresión de tu ser, con la expresión y la encarnación del amor que tu Padre te creó para ser. Y dentro de este marco amoroso es donde conoces la paz. Por tanto, busca la paz para entender el amor. No se trata de una manera intelectual o hipotética de enfocar el asunto, sino de la única manera de poder comprender y reconocer la respuesta a tu cuestión original, que era: ¿quién soy? No existen otras preguntas y realmente no hay otras preguntas apropiadas para tu percepción. El resto de cosas serán distracciones y ciertamente inhibirán tu comprensión total. Aprender a manifestar riqueza no te enseñaría nada. Comprender que todas las cosas fluyen hacia ti como una extensión de tu ser es comprenderlo todo. Así que por favor no confundas las cosas o creas que una se predica de la otra. Entiende claramente que solo hay una pregunta y una sola respuesta. Los regalos de Dios. El curso habla sobre los regalos de Dios, que satisfacen todas nuestras necesidades. Suelo pensar que se trata de las necesidades de la forma. Pero estoy en lo correcto si pienso que esos regalos de Dios no son algo físico. En realidad, los regalos de Dios no son físicos. El regalo de Dios eres tú y todo lo que tú eres. El alcance que eres tú mismo, que es su alcance, su dimensión. Ahora bien, una vez que te es dado, dependiendo de lo que hagas con él, ese regalo te proporcionará el resto de cosas que en este estado físico categorizarías como regalos. Te quiero sugerir que una vez que te hayas contemplado a ti mismo más allá de las limitaciones que ahora impones, en absoluto categorizarías esas cosas como regalos. Simplemente serían añadidos, cosas que estaban asociadas a la experiencia que habías elegido tener. Todas las cosas, de forma material o física, son manifestadas a fin de poder ilustrar las experiencias que hayas elegido. Ellos son aspectos de nuestro ser completo, tal y como Dios nos creó, y que nos permitimos a nosotros mismos reconocer y aceptar. Permíteme decirte que básicamente el tú que Dios creó existe exclusiva y plenamente bajo la forma del amor. Ahora bien, lo que decidas hacer con el poder de ese amor es lo que constituye la elección de una experiencia. Y cuando esa experiencia te coloca
en un estado mental que te permite creer que estás separado de Dios, que eres menos que lo que Dios creó, entonces desarrollas un sentido de necesidad. Y entonces comenzarás a buscar algo para satisfacerla, y así, no dándote ya cuenta de tus propias capacidades para satisfacer cualquier necesidad que tengas, mirarás hacia afuera de ti mismo y pedirás un regalo. Y al pedir, aceptas la limitación de quien crees que eres. No hay nada en la existencia, en cualquier experiencia o en torno a ella. No hay nada que puedas elegir tener que no esté ya total y constantemente presente en el ámbito o al alcance de esa experiencia. La dicotomía podría parecer ser la que podrías elegir una experiencia que conscientemente sientes que sería más deseable para ti, una de disfrutar de una vida feliz y llena de alegría, y no obstante podría parecerte que para poder lograrla se requerirían más recursos financieros que los que tienes a tu disposición. Lo que querría que entiendas es que si las limitaciones financieras existen, es porque aceptas que ese flujo de dinero vaya hacia ti tan libremente como tu creencia pueda permitirlo. Cualquier cosa que te ayude a llevar a un buen término tu experiencia estará presente cuando no tengas limitaciones para recibirla. Solo cuando estás en un estado de sentir que hay necesidad o carencia, y cuando no pones atención en la realidad de la experiencia, sino que ves solo una parte de ella, solo así es cuando sientes que existe una necesidad de hacer algo más que pueda ayudarte a conseguir realizar esa experiencia. Y, en ese momento, te conviertes en alguien muy preocupado por el proceso llamado manifestación. Sentir una necesidad de manifestar es algo que sucede cuando te ves a ti mismo deseando algo, cuya posesión tu mente racional te dice que está más allá de tu capacidad lógica. Y esta necesidad sucede a menudo, que es considerada como una especie de invocación a alguna ley cósmica misteriosa, o como un regalo de Dios que pueda evidenciar su amor. Manifestar formas de cualquier naturaleza no es algo que ocurra a resultas de la existencia de un universo abundante. Tiene lugar porque ahora te experimentas a ti mismo como estando en un universo físico, cuyo único fundamento para poder tener forma física es el sentido o significado que le asocies. Por tanto, a medida que surge una necesidad en tu mente y para poder hacerla parte de tu experiencia física, traduces su sentido en formas. Estás en un estado perpetuo de manifestación, solo que no eres consciente de ello. Solo puedes ver que esto es lo que está ocurriendo cuando enfocas tu intención sobre ello. Así que a medida que sientas la necesidad de cambiar, adornar o ampliar el alcance de una experiencia, lo único que te aliento a entender es que debe a la vez existir un reconocimiento de que todos los aditamentos que sean necesarios para traer ese cambio en esa experiencia se harán instantáneamente presentes tan pronto como identifiques los parámetros y sueltes todas las limitaciones para su manifestación. La condición humana. La elección de experimentar eso que se llama condición humana es un proceso de experimentar limitación, y no se hace ningún juicio cuando se hace esta observación. La limitación es simplemente una función de lo que conlleva la experiencia humana. Te pediría que entendieras al mismo tiempo que la condición humana no es algo fijo en sus parámetros, es decir, es una en que puedes expandir el alcance de la experiencia de la limitación, y no es posible experimentar una total falta de limitación mientras se siga en la condición humana. Sin embargo, es ciertamente no solo posible, sino que se entiende fácilmente que puedes ir más allá de cualquier limitación en la condición humana que pudiera hacerte pensar que estás a merced de cualquier cosa fuera de tu control consciente de todas esas cosas que parecen estar sucediéndote a ti en esa condición. Parece que la mayor parte de la gente va por la vida reaccionando a circunstancias azarosas sin comprender lo que estás diciendo.
Si entiendo bien, según elegimos definir el tipo de experiencia que queremos, entonces fabricamos nuestra propia realidad en esta vida física y tenemos el poder total de decidir qué es exactamente lo que queremos encontrar y cómo queremos experimentarlo. Eso es correcto, y el elemento clave es el proceso de definir claramente la experiencia. Esto es, el elemento clave es tener un pleno y completo entendimiento de cuál es la experiencia en la que sucede que estás inmerso en este momento. ¿Por qué es esto tan importante? Porque sin esa comprensión entonces te colocas a ti mismo en un estado reactivo. Y la reacción, por su propia naturaleza, presume que ha tenido lugar algo no planificado, algo no llamado por ti. En contraste, cuando estás en un estado de reconocer lo que la experiencia implica, encontrarás que te es mucho más fácil permitirte a ti mismo estar seguro de que sabes que todos los aditamentos están igualmente bajo tu control. Lo que permite que expandas tu atención y tu conciencia lo suficiente como para poder abarcar la totalidad es el proceso de aceptar o reconocer lo que está sucediendo. Y esto es lo que te coloca más allá de la etapa de la reacción, de ser alguien que reacciona. A la gente inmersa en el sentimiento de estar siendo las víctimas, no les es fácil expandir su visión más allá del estado de temor ante aquello contra lo cual están actualmente reaccionando, para así poder marchar hacia un espacio más amplio y poder ver una imagen más amplia. Ahora bien, permítenos por un momento hablar sobre cómo puedes llegar a un reconocimiento más consciente de lo que es realmente una experiencia global. Te pido que dirijas tu atención al hecho de que los patrones podrían estar apuntando, a modo de índice, hacia tu experiencia, cuando la intentas contemplar en su globalidad, ya que son esos patrones los que te indicarán más claramente qué tipo de experiencia es aquella en la que estás involucrado. Te mostrarán aquello que has estado experimentando, y entonces verás toda una gama de cosas, de las cosas que han estado sucediendo en tu experiencia, a medida que te permitas a ti mismo contemplar los patrones. Y al permitirte mirar objetivamente esos patrones, te será más patente qué es lo que has tratado de enseñarte a ti mismo. A medida que este reconocimiento se haga más patente, y a medida que miras atrás y ves cómo de bien se han ajustado a sí mismos esos patrones, te será más fácil ver que todas las piezas que eran necesarias para poder experimentar el patrón estaban ahí, en su lugar. La razón por la que me refiero a estas cosas como a patrones es porque son repetitivos. Y la razón de que lo sean es que no había un reconocimiento consciente acerca de qué era lo que tú te habías determinado a aprender. Una vez que has reconocido conscientemente la lección y que has visto la plenitud y el valor que habías determinado brindarte a ti mismo a través de ella, el patrón se verá consumado, su propósito se habrá conseguido. Por eso es que digo que lo más valioso es ser consciente de hacia qué te está intentando dirigir tu atención, la experiencia en que ahora te veas involucrado. Supongo que para poder acabar con un patrón se debe hacer algo más que solo mirarlo. Es mucho más que solo mirarlo. Para acabar con él se requiere experimentar la lección que has llevado hacia tu reconocimiento consciente. Y es la experiencia de haberla vivido, por así decirlo, lo que determinará cuál ha sido su importancia, su valor. Muchas veces verás que su valor, su importancia, su significado han sido el demostrarte que el miedo no tiene ningún valor, pero no experimentarás el hecho de que el miedo no lo tiene mientras sigas en un estado de simple reacción ante él. Entonces, lo que sea que hayas temido, de una forma u otra, se mantendrá reapareciendo, y eso es lo que acaba fabricando un patrón. ¿Es eso lo que algunos llaman karma? El karma, me gustaría decir, que es meramente una excusa para continuar con un patrón con el cual te sientes confortable.
Muy a menudo ese patrón es aquel que dice que hay lo bueno y lo malo, y que para experimentar la plenitud de cualquier cosa debes haber experimentado ambos aspectos de ella. Esta es solo una elección, pero si es la tuya, entonces ella se convertirá en un patrón.